Podcast. In another world, under another sky, I see another story waiting to be told, and another you wakes up with another me, for that's the way we've come to be in another world. Hola, buenas tardes. Esta canción de Brian May, con la que abrimos hoy la ventana, habla de universos paralelos, de lugares diferentes, de realidades distintas. Y a veces tengo un poco bastante esta sensación, porque hay una realidad de las cosas que contamos y de las que normalmente hacen más ruido, pero luego hay otra por donde discurre eso, lo que llamaríamos la vida normal. Me explico. Hoy, por ejemplo, en Oriente Medio, lo acabamos de escuchar, vuelven a ventilarse rivalidades históricas a bombazo limpio. Hoy en España seguimos bajo la nube tóxica de la corrupción, que cada X tiempo, como una especie de plaga bíblica, asoma a la cabeza. Y sin embargo la vida continúa. Esta tarde, por ejemplo, les hablamos desde un lugar, a ver cómo lo describo, que un poco provoca sensación de burbuja. Está en mitad de un paisaje poligonero, con camiones circulando constantemente, con barcos que llegan a cargar o a descargar, transportes de mercancías por todas partes, naves industriales, almacenes. Estoy describiendo lo que es la zona franca de Barcelona. Y de repente, en mitad de todo esto, aparece un edificio acristalado, luminoso, muy moderno, de colorinchis, en cuyo D-Factory se llama, en cuyo interior se agrupan empresas de última generación, de eso que llaman 4.0, y de prácticamente todo, de robótica, de ciberseguridad, de nanotecnología, de impresión 3D, desde luego de inteligencia artificial, y encima aparece la ONU, porque aquí, para quien no lo sepa, aquí se dan cita un montón de nacionalidades. Así que esta tarde, una vez abierta ya la ventana, vamos a vivir dos realidades. Estaremos pendientes de la última hora de los ataques de Israel a Irán, de las respuestas, de las amenazas, todo esto que está ocurriendo. Hablaremos, como no, del escándalo, que primero fue el caso Coldo, después el caso Ábalos, ya es el caso Cerdán, que ha puesto patas arriba, más aún si cabe, la política española. Yo, sinceramente, no sé si esto es sostenible, luego lo comentaremos, la verdad. Pero también conoceremos esta otra realidad de un hub tecnológico de primerísimo nivel, donde ya nos están cambiando la vida, en este caso para bien. Así que lo primero es saludar a nuestros anfitriones de esta tarde, a Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y a Blanca Sorillé, su directora general. Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, ¿qué tal? Estamos hablando, así por dar un primer titular, estamos contando algo que empezó hace 4 años y que hoy podemos definir como una historia de éxito, ¿o exageramos? Es una historia de éxito porque es evidente que hay muchas empresas que quieren estar aquí trabajando, porque lo que hemos creado no solo es un edificio singular desde el punto de vista arquitectónico, que también vale la pena venir a verlo. No sé si puedo invitar a todo el mundo que venga, efectivamente, pero vale la pena venir a verlo, sino que además hay aproximadamente unas 50 empresas industriales que están trabajando aquí dentro y que lo que provocamos es que colaboren entre ellas. Por lo tanto, en primer lugar, orgullosos de ser poligoneros, muy orgullosos de ello, y muy orgullosos de haber creado un espacio urbano de mucha calidad aquí en mitad del polígono, que es un lugar de producción y de creación de riqueza. Estábamos hablando antes de una economía más especulativa y esto es la economía productiva. Y esto, Blanca, es un territorio donde las empresas que están ya funcionan, ya son proyectos consolidados. El tema del emprendimiento, luego hablaremos, es otra cosa, ¿verdad? Aquí están los que están doctorados, ya digamos. Exacto. De hecho, hay muchos de doctorados también, o sea, del personal que trabaja, ¿no? Los colaboradores que trabajan en estas empresas. O sea, estamos en el oasis de la innovación, de la creatividad, del optimismo, justamente en un polígono que tiene más de 100 años. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Somos una empresa pública centenaria con un mindset startupero. En este caso, con un mindset de innovación, de creatividad y sobre todo de mejora continua de cualquier tipo de servicio y producto. Bueno, antes de incorporo ya al director de contenidos de la SER en Cataluña, Ivo Andrés, a la conversación. Ivo, buenas tardes. Buenas tardes. Y a nuestro Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? He dicho saludar a los anfitriones, pero los anfitriones siempre son los oyentes de la ventana. Así que muchísimas gracias por venir a compartir un ratito de radio en esta tarde de viernes.
Y luego, más allá de reflexiones, para poner ejemplos concretos que den una idea muy clara de lo que se hace y de lo que se vive aquí. Pipo Serrano, revolucionario de La Ventana, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Todo tuyo. A ver, un caso concreto, venga. Bueno, un caso concreto sería el de Excelencia Tech, una empresa que se dedica a la impresión 3D, que a priori para los que nos escucháis desde casa o los que hoy nos ven desde aquí, parecería que es alguien que va a hacer piezas de Lego para hacer alguna cosa, pero en realidad van un poquito más allá porque hacen impresión 3D en elementos impensables. Y a mí me gustaría presentaros, en este caso, a Ron Encioni, que es el CEO y fundador de Excelencia Tech, que es alguien que nos explicará cómo, por poner un ejemplo, y los que estáis aquí lo veis, se puede recrear un corazón de verdad, como si fuera de verdad, con textura, en el que incluso podría ser una réplica de un corazón con un tumor, con algún problema, con una dolencia, para que se pueda trabajar sobre él sin peligro. Es impresionante. Exacto. Ronen, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, bien, gracias. Has venido acompañado de adminículos, ¿eh? Sí, tengo Varios. aquí algunos Hay un corazón, juguetes, sí. un cerebro, una mandíbula, unos dientes a secas. Hay elementos de biomédica, hay elementos educativos también y hay algo ahí que es Extraño. Que es de defensa. Eso es un silenciador. Sí. Bueno, vamos a empezar primero por el corazón. Vamos con el corazón. Vamos y es por más- partes, vamos por partes. Vale. Pues nosotros dedicamos de verdad a la impresión 3D. Llevamos la marca que lleva casi 40 años en el sector, entonces han casi invertido la impresión 3D. Entonces, nosotros operamos en varios sectores: sector médico, sector dental, que es parte de médico, sector educación. Sí. Trabajamos con muchas universidades, facultades de medicina, de ortodoncia y de otras cosas. Y por otro lado, dedicamos también a los sectores de automoción, sectores de ferroviario y defensa. ¿Vale? Hoy vamos a hablar más de esto. Venga. Entonces, en mi mano tengo un modelo, biomodelo de corazón. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que los cirujanos, los estudiantes, todos los programas de formación de los doctores del futuro, de mañana, que pueden aprender mejor y tocar y no solo ver en pantalla. Es decir, si un paciente, tiene un tumor que hay que tratar y hay que quitar, el proceso digital, ¿qué significa? Que se hace una resonancia magnética, sale un archivo digital, este archivo digital se convierte en un archivo de impresión 3D, se pone en una de las máquinas que tienen los materiales certificados y se imprime. Luego, se imprime con el tacto, con el color, incluso con el tumor donde está, para que lo puedan practicar, ver, cortar, tener la sensación de cómo se corta. Entonces la pregunta que viene es el evidente. tacto es la clave aquí. ¿La impresión 3D salva vidas? Salva vidas y tengo un ejemplo. A ver. Aquí mismo en Barcelona, en Hospital Sant Joan de Déu, llevan como 3-4 años con la tecnología de Stratasys, que se llama Stratasys, la marca, y tienen máquinas que imprimen modelos, biomodelos, ¿no? Biomodelos médicos. Ha llegado una niña con un tumor hace 1 año y medio, con 12 años, y gracias a la tecnología han podido mejor planificar el proceso de la cirugía, Claro. y han salvado su vida. Entonces, ya no es marketing que dice, bueno, es una pieza muy bonita y esto es color muy chulo. O sea, para que se entienda bien, cada uno de nosotros tenemos órganos algo distintos, por eso se habla de que ya no hay enfermedades sino enfermos y cada caso hay que tratarlo de forma única. Entonces, si yo tengo un problema en un órgano, lo que hacen es una foto exacta de mi órgano para que antes de intervenirme y entrar en riesgos puedan trabajar sobre él, practicar, ver si me tocan por aquí. Al tener pues esta niña 12 años quizá puedo interferir en otra parte y por tanto no la salvaría. Pueden practicar, decidir, planear, probar, testear y cuando llega el momento atacan con certeza. Y en este caso de esta niña han hecho 3 iteraciones. Claro. No lo ha impreso una vez, lo ha impreso una vez, entraron por atrás, por adelante, por debajo de aquí y han encontrado la mejor manera para reducir el todos riesgo los efectos, mínimo. los riesgos. Claro. ¿Esto se puede hacer con todos los órganos del cuerpo? Porque hay un cerebrito aquí también. Sí, digo hay cerebrito. hito porque es pequeño. Sí, porque es de infante. Es de bebé, vale. Es de infante, pero sí. Esto estos archivos son reales, son archivos reales que compartimos con nuestros clientes, con los hospitales y tal, para poder enseñarlo
a las universidades, que ahora mismo, cada día más, cada vez más, hay más universidades que están adoptando la tecnología de impresión 3D para poder mejorar el futuro de nuestros cirujanos y doctores, que practican de verdad tocando y no viendo una pantalla. Eso es el ejemplo de aquí. Claro, eso llevado, perdona, a las universidades facilita que cualquier estudiante pueda practicar sin la necesidad de todas las dificultades que había antes, y en este caso pueden replicar cualquier órgano. Pues este trimestre vamos a estudiar el páncreas. Bueno, pues imprimimos 30 páncreas. Eso es, ahí mismo. Quedan 30 páncreas para trabajar. Sí, lo que pasa es que eso lo podíamos imaginar antes, ¿no? Tener un modelo para enseñar a los estudiantes, pero... Aquí es un hígado, ¿verdad? Sí, eso es un hígado. No lo sabías. ¿Lo has dicho con un conocimiento? ¿No? Sí, porque hemos hablado antes del hígado. Sí. No, pero que me refiero a eso, ¿no? Que sí que cabía imaginar utilizar elementos como estos para la enseñanza, que ya es bastante, pero también, digamos, para una medicina a la carta. Igual que ahora los medicamentos no se utilizan de la misma manera para cualquier enfermedad y para cualquier paciente, pues esto es exactamente igual, ¿no? Es decir, que podamos ver un órgano enfermo en 3 dimensiones y el cirujano que nos va a operar, en vez de empezar a experimentar ya cuando nos ha abierto el cuerpo, pues haya experimentado antes con esto. A mí me olvidemos parece que hay 2 o 3 fases ahí, porque una es esta, no olvidemos que habíamos hecho alguna entrevista, en este caso de una startup nacida en el BSC, en el Barcelona Supercomputing Center, que lo que hacían era gemelos digitales de corazones, es decir, otra manera es digitalizar cientos, miles o millones de corazones y ver cómo afectaría una medicación a todos esos corazones. Hecho con la tecnología de Stardust, os puedo confirmar. ¿Y cómo de complejo es el proceso de impresión para imaginarnos hasta dónde podemos llegar? O sea, si hay una niña, en este caso, en Canadá, ¿pueden tener una impresora en Canadá y en pocas horas tener un ejemplo? O sea, ¿esto puede extenderse a todo el mundo? Sí. Los sistemas, las máquinas de impresión 3D de la casa que vamos nosotros son plug and play, es decir, pones el archivo con un pendrive hasta ahí o a través de la red, ya que está preparado, como expliqué antes, y se imprime. ¿Cuánto tarda en imprimir un corazón como este? Puede ser unos 6 horas, pero en 10 horas puedes imprimir 6 de lo mismo. Así aprovechas más el tamaño de la máquina. No se me ocurre un ejemplo mejor para esto de la economía que mejora la vida de las personas. Sí, es evidente porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, lo que hay en el me decía Ronen Blanca que está aquí desde que pintaban las paredes del D-Factory, ¿no? Que fue de los primeros en llegar, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de sensórica, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, puede parecer que estamos hablando de algo que está flotando, ¿no? Yo a veces lo pienso, que lo afecta. Y claro, estos son ejemplos muy claros de cómo todas estas tecnologías afectan y mejoran la vida de las personas. Y lo hacen ahora, no dentro de un futuro próximo o medio, sino ahora. Y Ronen ha dado un ejemplo muy claro. También quisiera comentar, porque antes Ronen ha hablado de los clientes, ha tenido un lapsus, Isaías no sé si lo ha cogido, pero... Sí, lo hemos pillado. Ha hablado de alguno le gustará de todas las maneras, ese concepto de cliente hablando de sanidad. Pero también antes Blanca ha comentado que nosotros somos públicos, pero para la tranquilidad de todo el mundo nosotros no tenemos ni un ingreso de los contribuyentes. Es decir, todos los ingresos que tenemos vienen de un patrimonio que es el polígono industrial, que antes comentábamos, y a partir de los alquileres que cobramos de este polígono industrial, hacemos todo esto. ¿Qué es esto? Mejoramos la economía, ponemos las plataformas de aterrizaje de las nuevas tecnologías, creamos oportunidades y nuevos puestos de trabajo. Este es el objetivo final de una entidad pública como nosotros y dar cabida también a muchas empresas privadas que están generando todas estas experiencias que comentaba Ronen. No está mal en un día como hoy hablar del dinero público, de cómo se gestiona, de cómo tal. Me parece que es un comentario muy oportuno. Somos muy transparentes nosotros. Sí. De hecho, acabamos de ganar la certificación de OCDE. Sí, la OCDE ha hecho por primera vez en el mundo una certificación de zonas francas transparentes con gobernanza democrática, fomentando el comercio lícito, etcétera. Y los primeros que hemos hecho un plan piloto y los primeros que hemos tenido esta certificación somos justamente la zona franca. Señal de que habrá zonas francas oscuras y no tan transparentes, ¿no? Hay bastantes, algunas, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo porque la OCDE justamente ha hecho esto para que las zonas francas oscuras que hay en el mundo
se vayan clarificando. Ya. Blanca, ¿la historia de éxito va a seguir con una ampliación de terrenos, como me han comentado esta mañana? Sí, ¿Ya no se cabe aquí? La verdad es que no, estamos prácticamente en plena ocupación. Evidentemente la selección de las empresas pues es una selección muy importante, porque lo que queremos es que realmente este ecosistema tengan el mismo idioma, y el mismo idioma significa no el idioma, porque de hecho tenemos más de 30 nacionalidades aquí, sino lo que el mismo idioma significa hablar de mejorar, ¿no? De mejorar las cosas, de cambiarlas y realmente de colaborar más que de competir. Y eso es lo que está pasando en el D-Factory, pero evidentemente tenemos que crecer. Nuestras empresas, y en este caso el de Roden también, y el de muchísimas empresas más, necesitan escalar el proyecto, necesitan crecer más, y por eso hemos preservado realmente nuestro polígono en un espacio que es justo en la entrada del D-Factory, donde vamos a ampliar con un distrito, el distrito 4.0 de 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando que será el primer distrito 4.0 de toda Europa. Esto marca España también, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Sí, sí. De hecho, somos una empresa pública del Gobierno de España. ¿Y cuáles son los criterios para entrar aquí y encontrar? El casting, ¿cómo se hace? Eso es, el casting, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo soy un emprendedor, tengo una gran idea, cómo puedo entrar aquí a D-Factory? Bueno, pues justamente lo que hacemos es una primera reunión donde queremos entender el reto, ¿no? La visión, sobre todo también, y un poco qué es lo que espera, ¿no? Y lo que espera, en este caso, para nosotros es qué quiere aportar. De hecho, siempre decimos lo mismo, no es un edificio de oficinas, es una fábrica donde todo se ve, se puede ver de verdad, sí. ¿no? Todo es transparente, hay un look and feel exactamente igual para todos. Yo he pasado, perdón, hace un ratito por uno de los despachos cerrados donde había una maqueta de coches y trenes. Digo, ¿cuándo estarán preparando aquí? ¿Qué están estudiando estos, por ejemplo? Sí. Bueno, a lo mejor estos están jugando, estudiando procedimientos en logística, aplicando la inteligencia artificial y mejorando la eficiencia de estos procedimientos logísticos. Entonces tienen unos cochecitos y unos trenes que están aquí. Eso es lo que he visto. Y además unos neones que también le da mucho color al D-Factory. Es una de las empresas que están aquí, que también fueron de las primeras en venir. Perdona, Blanca, que te he cortado. No, sigue. Pronto vamos a ver otra maqueta, una maqueta que yo creo que podemos contar más adelante, ¿no? Porque seguramente vamos a hacer más programas. Entonces, una maqueta muy importante que va a tener un impacto pero si no dices cuál es, en la ciudad de Barcelona, de cara al año que viene. El año que viene, que es el año de la arquitectura. Sí. Y va a ser en la ciudad de Barcelona, y el Consorcio de la Zona Franca va a colaborar en esto, haciendo una maqueta de la ciudad de Barcelona impresa en impresión 3D. Sí, de gran tamaño. Y esto va a pasar en el D-Factory. Hostia, cuando hablamos de gran tamaño, ¿a qué nos referimos? Bueno, de hecho, Roden, sabes las medidas exactas, ¿no? ¿Tú también estás metido en esto? Estamos todos metidos en todo. Estoy en el ecosistema. Cuenta. Es de 10 a 13 metros, 10 a 13 metros. Es como un edificio aquí grande. ¿Y dónde se va a instalar? ¿Dónde se va a instalar esta maqueta? Esto se va a instalar en un lugar que ya el Ayuntamiento de Barcelona está preparando, en la vía pública, evidentemente para que se pueda ver, para que se pueda ver en 3 dimensiones cómo es la ciudad de Barcelona. Y en esa maqueta no es por chinchar, ¿eh? ¿Dónde van a estar el aeropuerto y el puerto y sus planes de crecimiento? La pista del aeropuerto, ¿cómo se hace eso? Lo que queremos garantizar que esté en la maqueta es el polígono de la Zona Franca y el D-Factory. Esto seguro. El resto hasta aquí, ¿no? Del resto ya hablaremos. De hecho, el D-Factory ya forma parte del Skyline de Barcelona. Claro. Pero el puerto y el aeropuerto nos gusta mucho que sean 2 infraestructuras que están justo aquí al lado, y que van a garantizar sobre todo que esto se convierta en el distrito 4.0 de Barcelona, y por lo tanto cuantas mejores condiciones tengan para crecer y para dar este servicio, mejor. A pocos metros aquí tenemos otra empresa que trabaja con tecnología innovadora, en este caso aplicada a la gestión de residuos, y ya sé que se conoce como la economía circular. Es la compañía Precero, cero con Z, que está construyendo una planta de biogás. Esto va a permitir en el futuro muy, muy próximo además, convertir residuos orgánicos en gas renovable que se podrá inyectar directamente a la red. No solo eso, es que el cálculo es que cuando funcione podrá dar servicio o será el equivalente a lo que consumen en un año casi 3.000 hogares. Creo que son 2.800 la cifra exacta. La ha visitado nuestro compañero de Radio Barcelona, Pol Valero, y bueno, que nos cuente lo que ha encontrado, ¿no? En la parcela de Precero ahora mismo hay unos silos enormes y maquinaria que se prepara para su demolición. Sin embargo, en 1 año y medio habrá en funcionamiento una planta de biogás. Este tipo de gas renovable se consigue a partir de la fermentación de residuos orgánicos. En la futura planta se calcula que entrarán 32.500 toneladas de materia orgánica al año procedente de grandes supermercados o comedores de empresas y hospitales. Primero se separarán los plásticos y después se meterá toda en una especie de depósitos que se llaman digestores. Lo explica Juan Gázquez, director industrial de Precero en el norte de España. Básicamente ahí lo que tendremos es la materia orgánica
tendremos agua y luego tendremos una fauna de bacterias que lo que harán es una digestión en ausencia de oxígeno, que es una digestión anaeróbica, es decir, estas bacterias se van a ir comiendo la materia orgánica, la van a ir degradando y como consecuencia de este proceso de degradación se produce una fermentación y se obtiene lo que se llama biogás. Normalmente este gas renovable se quema para producir electricidad, sin embargo, ellos lo que harán será limpiarlo con unas membranas hasta que sea casi todo metano y estará listo para entrar en la red y llegar, por ejemplo, a cualquier cocina o caldera. Lo verdaderamente innovador de este proyecto es el upgrading, es decir, nosotros no quemamos, sino que volvemos a generar este biogás cerrando el círculo, evitando las emisiones de gases invernaderos e inyectando a 25 metros de donde estamos en la propia red de gas, el gas natural. En España actualmente hay un déficit de plantas de biogás y hace poco que nos hemos puesto las pilas. Por ejemplo, en Cataluña, para cumplir los objetivos, se tendrían que construir unas 50 plantas de aquí al 2030. Si nos comparamos con otros países europeos, en realidad estamos muy retrasados porque hay países como Alemania o Dinamarca que están utilizando plantas de biogás de manera extensiva desde hace décadas. Es Ivette Farré, catedrática de la Universidad Politécnica y asociada del Clúster de Bioenergía de Cataluña, que explica que es vital escoger una buena ubicación, como el caso de la zona franca, para evitar la desconfianza de la población. Es fundamental ubicar las plantas de biogás en sitios que estén alejados de la población o por lo menos que no estén en las direcciones predominantes de los vientos, para que no haya molestias de malos olores y reducir al máximo las molestias debidas al tráfico de camiones. Señala Farré que en estos casos tienen muchas más ventajas que inconvenientes. Por ejemplo, durante la generación de biogás se producen unos restos orgánicos llamados digestato que son ricos en agua y nutrientes, cosa que los convierte en un abono perfecto. Para potenciar la economía circular, desde Precero llevarán 15.000 toneladas de este abono a agricultores de Lleida. En los meses de sobre todo de primavera y verano, en los meses donde existe un mayor déficit hídrico, nosotros tenemos algún acuerdo con agricultores de Lérida para llevar este digestato como abono por el aporte de nitrógeno y también aporte de agua. Desde Precero calculan que en octubre del año que viene tendrán la planta acabada y que en enero de 2027 podrán inyectar ya biogás a la red. Qué barbaridad de proyecto, ¿eh? Pero yo me he quedado con lo de la fauna de bacterias. Se me ha puesto así, se me ha erizado un poquito el vello. Pero de verdad que es otra idea, es otro ejemplo clarísimo de cómo la ciencia, puesto al servicio de los intereses colectivos y del futuro, puede mejorar y muchísimo la vida de las personas, de las ciudades. Antes hablabas de mejorar la vida, también mejorar el planeta. Entiendo que entre los criterios también está la tecnología aplicada a la mejora. O sea, no la tecnología por la tecnología, sino siempre que tenga algún objetivo y hay algunos ejemplos de sostenibilidad, ¿no? Entiendo que son clave, ¿no? Nosotros tenemos una satisfacción que es que todas las empresas ya vienen con los objetivos de desarrollo sostenible de serie. Y esto es muy importante. Todas las nuevas y las que ya no son nuevas tienen proyectos para llegar al tema de la Agenda 2030, para la descarbonización, para mejorar los procesos, etcétera. Muy bien. Hoy hemos abierto la ventana apelando a la existencia de dos realidades, corrientes así contrarias que a veces parecen formar parte de nuestra vida cotidiana. Yo no sé, supongo que sí que algún oyente se acuerda de que ayer abrimos el programa con esta canción, así como muy suave, muy hermosa, muy bonita, pero que forma parte de la banda sonora de una película que es La tormenta perfecta. Here we are in the grays of winter. Ayer es lo primero que nos vino a la cabeza, con todo lo que explotó con el caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, con los audios de Santos Cerdán, de Koldo, de Ábalos. Dijimos, coño, una película de hace un montón de años, con un capitán de barco muy apuesto, muy alto y muy guapo, que acaba como Rosario de la Aurora, porque hay dos tormentas de origen distinto que se acaban, en fin, confabulando, creando unas olas monstruosas y se llevan a todo por delante. Yo no sé si la metáfora se cumplirá al pie de la letra, pero la situación política en esos momentos y la estabilidad del gobierno parece, en fin, de difícil sostenimiento. Pero esto ya veremos cómo va. Hemos dicho que íbamos a tratar dos realidades distintas. Estamos en la burbuja. Ahora salimos un momentito de la burbuja para conocer, minuto de juego, el resultado del escándalo del día. Isabel Vega, compañera de tribunales. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, los audios, los últimos, los de ayer, los de esta mañana, alguno nuevo que se van conociendo, bueno, más madera. ¿Cómo dirías que estamos en este momento? A ver, ¿qué es lo más llamativo de las grabaciones, de lo nuevo?
A ver, estos audios son 8 pistas, solo una de ellas dura 12 horas y las ha estado grabando Koldo a escondidas entre 2019 y 2023. Ya la propia AUCO, en ese informe que conocíamos ayer, decía que era una prueba capital para este nuevo salto que ha dado la investigación y que ahora pone el foco en la obra pública y en el que era hasta ayer secretario de organización del PSOE. Pero es que además el hecho de escucharlo resulta relevante, primero porque no se nos puede escapar que ayer en las primeras horas desde el entorno de Santos Cerdán se decía que no se reconocía en las transcripciones y en las grabaciones. Hoy desde la SER no hemos conseguido todavía contactar con él para preguntarle si ya se reconoce, pero claro, el poder de lo sonoro, ¿no?, es como mayor. Y luego porque en esas interacciones, que son varias horas, no es ya solo que se escuche a Santos Cerdán mandar callar a Koldo García para que no diga en voz alta las cantidades de las mordidas en esas cuentas que están echando, o que haga como un cálculo de 550.000 vienen de aquí y de esto descontamos, como mencionabas. O sea, ya no es solo eso, es la forma en la que hablan de la contratación de las empresas, de esto se reparte, esto para arriba, esto para abajo, y el efecto expansivo. Porque claro, en esas cintas también hay otras personas, como la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o el director general de carreteras, del que hablan en reiteradas ocasiones. Sí, han aparecido nuevos nombres, ¿no?, que ese es un detalle también importante a considerar. No sé si la pregunta, pero ¿hasta dónde puede extenderse la mancha? ¿Alguien ha hecho el cálculo, Isabel? Yo creo que es complicado. Si hablamos en el hecho de las mordidas, hay ahí una estimación de 1 millón de euros del que habría pasado por las manos de Santos Cerdán en dirección a Koldo García y José Luis Ábalos, y del que se habrían pagado 620.000. Pero es la parte que ha ido conociendo la investigación a través de los audios registrados, los WhatsApps y el estudio de los contratos. Hay mucho todavía por investigar. Hay que revisar toda la documentación. Pensad que han sido una decena de entradas y registros. Se han llevado dispositivos. Hay volcados que hacer y hay que escuchar de nuevo ante el tribunal a los protagonistas. Bueno, esta mañana en la SER escuchábamos al ministro Óscar López cuando le preguntaban si Pedro Sánchez se va a someter a una cuestión de confianza, que sería algo aparentemente razonable para ver si sigue conservando el gobierno los apoyos de sus socios para seguir adelante. Ha dicho que de momento no. Yo no sé esos apoyos cómo están. Lo que sabemos hasta ahora por los entornos de sobre todo los partidos catalanes, que sabemos que son seguramente los puntales de estos apoyos que tiene el gobierno de Sánchez, Junts y Esquerra Republicana. Según su entorno, ayer y hoy sobre todo ha sido un día de muchos nervios y de muchas llamadas al más alto nivel. De alguna fuente cuenta llamadas directamente a Junqueras y a Puigdemont para testar un poco hasta qué punto este apoyo es sostenible o no. Hay que recordar que estos dos partidos se juegan que tienen cuentas pendientes con el gobierno y que las quieren cobrar. Y estamos hablando de la amnistía que no se ha desplegado del todo, estamos hablando del traspaso de Rodalies, de cercanías, o del sistema de financiación catalán. Están pendientes de cobrarlo. Otra cosa es si el gobierno está en condiciones o no de cumplir con estas condiciones. Y ahí está el juego y ahí estas llamadas que nos constan. No sé si también tenéis a Lerma, al jefe de Nacional, pero que nos constan que ha sido un día de llamadas y de nervios y de testar en qué punto está el apoyo. Mira, al hilo de esto que está comentando yo Andrés, el director de contenidos de la cadena SER en Cataluña, sin movernos este ámbito, hoy nos hemos acordado de un artículo que se publicó en La Vanguardia el 11 de noviembre de 2023 y que firmaba nuestro compañero Jordi Évole, compañero y amigo, donde decía, el artículo se titulaba Calle de Santos Cerdán. Decía, si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día en algún pueblo o ciudad catalana podremos transitar por la calle de Santos Cerdán. Este político, hasta hace nada casi desconocido para el gran público, ha sido la revelación de la negociación que si nada se tuerce, y que no se torció, la semana que viene volverá a hacer presidente a Pedro Sánchez. Y así ocurrió. Decía Jordi Évole en ese artículo, Santos Cerdán tiene cara de eso que en las encuestas llaman español medio. Un español con cara de levantarse temprano y montarse en el autobús que lo lleva a la SEAT. Estamos en la zona franca hoy. Porque tiene cara de currante de la SEAT, pero también de panadero de barrio, de técnico que viene a arreglarte la caldera, de barrendero, de señor que antes de llegar a casa pasa por el bar de abajo y le dice al camarero, José, ponme un quinto que me voy. Si dejan trabajar a políticos como Santos Cerdán, la sangre, decía Jordi Évole, no llegará al río. Solo una petición a Sánchez, concluía. Si puede formar gobierno, no le nombre ministro, no le haga esa putada. Pedro Sánchez no se la hizo. A la inversa, parece que sí, o casi seguro que sí. Jordi Évole, buenas tardes, Jordi.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, llámame Jordi el Visionario. Bueno, como profeta creo que ninguno de nosotros nos ganaríamos la vida. Pero O sea, no, esta mañana hemos soy hablado tú y yo. Déjame que... un visionario de calle. Un visionario de calle. Déjame que repita lo primero que me has dicho esta mañana cuando te he llamado. ¿Te acuerdas del artículo? Sí, sí. Y me has dicho, lo volvería a escribir. Sí, porque en aquellas circunstancias, las circunstancias a las que yo me refiero tienen que ver con un pacto dificilísimo de investidura que posibilitó que en Cataluña se tranquilizasen muchísimo las cosas, muchísimo. Entonces yo como catalán y como español me sentí muy agradecido por lograr ese pacto, porque durante unos años, y tú lo sabes bien, aquí vivimos en una tensión difícilmente sostenible. Y bueno, hubo una serie de gente, una serie de políticos que apostaron por un camino por el que muchos veníamos tiempo pues hablando de decir, ostras, esto se tiene que arreglar negociando y cediendo. Y se logró, seguramente que por una aritmética electoral muy determinada, muy curiosa, pero se logró. Y entonces, yo leyendo aquellos días las crónicas de los compañeros, pues encontré el nombre de Santos Cerdán entre los que habían sido los posibilitadores del acuerdo. Y bueno, me puse en contacto con él, hablé con él, me contó cosas y escribí lo que escribí. Y oye, sí, no te llamo para criticarlo, ni mucho menos. Oye, Jordi, ¿tú has hablado con Santos Cerdán en las últimas horas? Yo me he enviado un mensaje con él, básicamente para saber la verosimilitud que tienen primero las transcripciones y ahora los audios, y la respuesta ha sido lo estoy estudiando, lo está estudiando mi abogado, por supuesto que yo lo pongo en duda. Bueno, yo qué sé, o sea, si no sé, a ver, yo lo que he escuchado hoy, ya no solo he leído, sino he escuchado aquí en la cadena SER, o inteligencia artificial o no sé muy bien qué puede ser, pero vamos, que está bastante evidente el tema. Ya. Oye, Jordi, mañana vas a publicar en La Vanguardia otro artículo titulado Los enemigos de Peter. ¿Me dejas adelantar una parte del contenido? Hombre, como visionario ya sabes que no tengo precio, o sea que bueno. A ver, yo selecciono unos párrafos a ver si la cosa conecta. Resulta bastante increíble que a todo un Pedro Sánchez, el político que se ha dibujado como frío, calculador, implacable, estratega, se le hayan colado tres personajes como Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, que podrían hacer un remake de Granujas de medio pelo. Escribe Jordi, conozco personalmente a Santos Cerdán, le agradecí públicamente el trabajo que hice, con todo en contra, para pactar la amnistía que desinflamó la situación en Cataluña. Ha sido el único dirigente socialista que ha viajado a Waterloo y se ha dejado fotografiar con Puigdemont. La foto le ha salido muy cara, porque desde entonces se lanzó la consigna de que el que pueda hacer que haga, y vaya se han hecho. Otra cosa no, pero enemigo Sánchez no ha dejado de hacerse. Grandes empresas energéticas, cargos relevantes del Poder Judicial, sobre todo en el Tribunal Supremo, grandes grupos de comunicación, sectores de la Policía y la Guardia Civil, defensoras de todas las atrocidades que comete el gobierno israelí, admiradores de la administración Trump, demasiados francotiradores para un gobierno tan frágil. Contra todos esos enemigos Sánchez se crecía, le hacían más fuerte, estaba a punto de convertirse en uno de los pocos líderes europeos en mantener un gobierno de coalición sin la participación de la extrema derecha. Lo de Santos Cerdán y Ábalos lo cambia casi todo. Y voy al final. Llevamos meses de acoso y derribo al gobierno, nada comparado con lo que se le viene encima ahora. Lo peor es que han sido dirigentes del PSOE los que le han dado la puntilla. Eso va a ser casi imposible de remontar, incluso para un superviviente como Pedro Sánchez, que esta vez parece más tocada que nunca. Pero, puntos suspensivos, y así termina el artículo. O sea, semiprofeta en este caso. Bueno, ya he puesto un pero, no vaya a ser claro. que la vuelva a liar. Pero sí, claro, siempre hay que poner un pero en la trayectoria de Pedro Sánchez, siempre hay que poner un pero porque es una trayectoria llena de momentos en los que le han dado por muerto muchas veces. Y claro, y esta es una más. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Hombre, parece difícil de remontar. O sea, hoy estaba con mi hijo viendo las noticias y ha salido Feijóo, y ha comentado
anda, que si pierde esta vez es el comentario que ha hecho, como diciendo, hostia, se lo han puesto a huevo. Ya. No lo sé, no lo sabemos nadie, no lo sabemos nadie. No lo tiene nada fácil, no tiene nada fácil llegar hasta el año 27, no tiene nada fácil casi nada. Pero a partir de ahí se verá, porque en otros momentos ya nos ha demostrado de lo que es capaz. Pues ya lo iremos viendo. Oye, Jordi Évole, gracias por asomarte a la ventana, amigo, de verdad. Gracias a ti, Carles, un abrazo para todos. Un abrazo muy grande. Bueno, Pere Navarro, para quien no lo sepa, en otra vida fue secretario general de los socialistas catalanes, fue alcalde de Terrassa durante 10 años, por lo tanto ha conocido lo que es la política de partido desde muy dentro y, en fin, es obligado comentar la jugada en lo que estamos. Ayer, cuando sale todo esto, ¿cómo se te queda el cuerpo? Yo que soy emérito y, por lo tanto, muy prudente, pero tengo que decir que yo conozco a Pedro Sánchez, morí con él en aquel Comité Federal del 1 de octubre, que formaba parte de su ejecutiva federal, y aquella noche él estaba realmente muy tocado. Perdona, ¿eh? No hay ningún perdón. La radio está para exhibir sentimientos y si sale la emoción, pues hay que escucharla y ya está, no pasa nada. Y tiene que ser muy duro. ¿Por qué te emocionas al acordarte de eso? Yo lo conozco porque fueron momentos muy duros, porque son momentos en los que personas con las que has confiado no han respondido a esta confianza. Y por lo que yo sé de Pedro Sánchez es que es una persona muy recta y siempre ha respondido muy claramente cuando ha tenido la información. Cuando no se tenía la información, no se tenían las pruebas, ha dado un margen de confianza. ¿Hasta el final? Y hasta el final. Y yo ayer lo vi, pues evidentemente también muy tocado, como en aquel comité federal, pero hay una cosa que a mí me anima, ¿no? El pero y puntos suspensivos que coloca Jordi Évole. De hecho, cuando Évole ha dicho a Pedro Sánchez no se le puede dar por muerto, Pere Navarro asentía con la cabeza. ¿Sí? Ha reaccionado sintiendo con la cabeza. Es que lo he visto en momentos muy complicados. Las primeras primarias fueron muy complicadas. Ya. Había un candidato que ha vuelto a resurgir ahora, que se llamaba Eduardo Madina, que tenía a su lado todo el aparato del partido, y Pedro Sánchez era el outsider. En las segundas primarias había una candidata que se llamaba Susana Díaz, que también ha resurgido ahora y que tenía a su favor aquella comisión gestora famosa para poder ganar las primarias. Y Pedro Sánchez lo hizo desde la base, recorriéndose el territorio y dando un mensaje que en aquel momento los militantes querían oír. Y yo creo que ahora... Hay que tener muy mala puntería, ¿eh? 2 secretarias de organización, 1 y 2. Es muy mala puntería. El primero tampoco le salió muy bien, César Luena. Es verdad. Pero me sabe mal añadir. No, ¿qué va? Pero tengo que decir que los resultados de este gobierno son unos resultados espectaculares desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista... Nosotros formamos parte de la estructura del Estado. Sí. Y estamos haciendo promoción económica, la economía productiva que decíamos antes, ¿no? Y el resultado es que hay muchas empresas que están haciendo cosas muy útiles, que en general la gestión del gobierno es una gestión positiva y lo que sabe mal es que unas cuantas personas que han traicionado unas confianzas hagan este daño, que es un daño realmente muy importante. ¿A ti te falló alguien así alguna vez? ¿A ti te falló alguien así alguna vez? Sí, y cuando uno está al frente de una organización, por eso cuando decían, bueno, la responsabilidad política, tú estás al frente de una organización, pero no puedes controlar absolutamente a todo el mundo en todos los momentos. Yo puedo entender lo que ha pasado con Pedro Sánchez, lo que ha pasado con algunos de sus hombres de confianza. No ha tenido mucha vista, es verdad, a la hora de elegir gente. Yo tampoco la tuve en su momento, pero yo creo que él es una persona íntegra, es una persona que está a favor del interés colectivo y que ya estamos viendo España desde el punto de vista de su presencia internacional, desde el punto de vista del progreso económico, el papel que está jugando no solo en Europa, sino en el conjunto del mundo. Bueno, y después de esta pequeña campaña electoral ha sido para superar mi momento de emoción, pero la política son muchas emociones también.
Y ya sé que los políticos estamos justamente por debajo de los asesinos en serie en cuanto al cariño de la gente, ¿no? Los periodistas no estamos mal situados tampoco. Por encima de nosotros, por encima de nosotros. Estamos por ahí. Pero hay muchas emociones. Yo conozco a mucha gente que está haciendo una gran labor en los ayuntamientos, en muchos lugares en los que se preocupa, que les ha costado, digamos, sus negocios, que les ha costado algo pues muy importante, ¿no? Su vida privada, etcétera. Yo creo que esto es lo que tenemos que destacar justamente de la política, el compromiso público, el servicio público. Ha citado Pere Navarro hace un momentito lo de la escena internacional por la presencia de España, y hoy es obligado mirar afuera, mirar al mundo, mirar a Oriente Próximo para conocer también cómo están las cosas horas después del ataque a gran escala lanzado por el ejército israelí sobre instalaciones militares y nucleares de Irán, la respuesta posterior, las amenazas de Trump que se ha metido en el fregado también. Pablo Morán, jefe de Internacional. Buenas tardes, compañero. Hola, Carlas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, Israel ha decretado ya hace horas el estado de emergencia. Bueno, ¿alguna novedad en esta última hora y pico? Cuéntanos, a ver. La gran duda, Carlas, tú lo apuntabas, es que no sabemos a dónde nos va a conducir esta espiral, ¿no?, que ha inaugurado esta pasada madrugada Israel. De momento lo que tenemos es la respuesta de Irán, como decías, con el lanzamiento de un centenar de drones, pero el ejército israelí espera que les va a llegar mucho más. Una lluvia de misiles sobre su territorio, como vimos el año pasado, también con, en fin, las ciudades israelíes asediadas, con esas estelas que estaban atacando las ciudades israelíes. Muy probablemente es lo que veamos en las próximas horas o días, en respuesta a ese ataque de esta madrugada que ha hecho mucho daño a Irán, porque ha dañado la principal central de enriquecimiento de uranio, ha asesinado a varios científicos vinculados al programa nuclear, ha descabezado a su cúpula militar, incluidos los máximos responsables de la Guardia Revolucionaria. En total, Irán dicen que han muerto 73 personas y hay 300 heridos en ese ataque a gran escala de esta madrugada, cuya operativa, Carlas, es de película, es de guión de película y nos recuerda mucho al que recientemente ejecutó Rusia contra las bases aéreas Ucrania contra las bases aéreas de Rusia. Exactamente. En este caso, lo que ha hecho el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, es montar una base clandestina dentro de Irán en los últimos años. Allí escondió drones con explosivos que llegaron al país de contrabando. Esos aparatos fueron activados esta madrugada justo antes de que Israel lanzara su ataque, y eso permitió anular las defensas aéreas iraníes y permitir a Israel que tuviera éxito con ese ataque, ¿no?, que alcanzara sus objetivos. Los primeros, porque lo que ha dicho Israel es que esta operación se va a prolongar todavía unos cuantos días más. Algunas fuentes dicen que hasta 14 días de operación tiene por delante Israel, pero sí, lo más inmediato es en las próximas horas saber cómo va a responder Irán, y seguramente lo haga con contundencia, efectivamente, porque el daño que le ha provocado Israel también es importante. Muy bien, Pablo. Un abrazo, compañero. Cuídate. Un abrazo, Carlas. Chao. Wake the nation, come the new Jerusalem. Aquí en La Ventana echamos mano de la música y de las bandas sonoras del cine prácticamente para todos los asuntos. Volvemos por unos minutos a la burbuja, al interior de este D-Factory, para preguntarle a su directora general, la del Consorcio de la Zona Franca, Blanca Sorigué, por algo muy concreto que me han contado que existe aquí, que es un plan, una política de fomentar la igualdad desde hace mucho tiempo, que tiene ya resultados prácticos. Yo me imagino que te acuerdas de la película de Armas de Mujer, donde resultaba, hace años ya, como muy llamativo, como muy estrambótico, una mujer en un alto puesto directivo. Me da incluso rabia preguntarte cómo se hace para compaginar la condición de mujer, de madre y directiva, porque algún día deberá dejar de extrañarnos esto, pero lo siento, todavía nos llama la atención. Pues sí, a mí también. No, la verdad es que, bueno, cuando me nombraron directora general de la Zona Franca, bueno, pues soy la primera después de más de 116 años. Y claro, la verdad es que no está mal, sí. Han tardado un poco, ¿no? No, pero la verdad es que me impactó mucho. Bueno, evidentemente, pues agradecida, pero al mismo tiempo fue el titular, ¿no? El titular, de hecho, fue este. Y entonces me di cuenta que, bueno, que aparte de intentar ser una buena ejecutiva, evidentemente,
pues tenía que hacer alguna cosa más, ¿no? Y evidentemente pues con el presidente, ¿no?, Pere Navarro, que ya lo tenía más que pues su visión siempre ha sido integradora, que haya una paridad de verdad en cualquier tipo de organización, pues empezamos a desarrollar lo que es de verdad el objetivo número 5 de la igualdad de género, de los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo que las cosas pasaran, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues durante estos años lo que hemos hecho es crear proyectos para que de verdad tanto niñas como niños en edades tempranas entiendan que no tienen ningún límite, que el límite está en nosotras mismas y que igualmente pueden programar un robot como ser... ¿Qué dicen las niñas que vienen aquí? Bueno, porque pues vienen niños y niñas. Niños y niñas, sí, de edades tempranas, porque realmente esto empieza en casa, ¿no? Y entonces pues es un tema muy importante. Por eso hay muchísimos estudios que demuestran que a los 9 años hay niñas que ya piensan que no pueden ser ingenieras. Y esto es realmente muy impactante, muy frustrante, y aquí decidimos, pues, diseñamos un proyecto que se llama Field de Zona Franca Power, donde hacemos que los niños y niñas salgan de la escuela, vengan a ver el D-Factory, donde ahora mismo estamos aquí, y vean, sienten y prueben, ¿no?, todo lo que realmente pueden hacer. Esto lo hacemos no solo del D-Factory con las empresas, sino con todo el entorno del polígono industrial. Claro, al final... vemos niñas de 9 y 10 años que dicen, bueno, pues a mí también me gustaría programar un robot, ¿no? ¿Pero lo dicen después de la visita o antes? Lo dicen después de la visita. ¿Después? Sí. Lo dicen después de la visita, y esto lo vamos a escalar a todo el territorio a nivel de Cataluña, y evidentemente pues tenemos muchísimas visitas de escuelas públicas, en este caso, donde están pues encantados de la vida de venir porque ayuda muchísimo, ¿no? La teoría está bien, pero se tiene que tocar, se tiene que sentir y sobre todo se tiene que vivir la experiencia. Y más hoy en día con los niños y las niñas, que todo se basa en experiencias. Y esto es lo que estamos haciendo en el D-Factory, ¿no?, que vivas la experiencia en directo para ver de verdad que la limitación está en uno mismo, y por mucho que el entorno te lo ponga muy difícil, también a nivel de la conciliación, tú puedes hacerlo. ¿Tú lo tuviste difícil? Bueno, siempre lo tienes difícil, en realidad. Lo que pasa es que depende de cómo lo veas, pues lo puedes ver como una oportunidad o como que nunca llegas. Y entonces yo siempre he visto casi todos los retos como oportunidades para mejorar y para de verdad impulsar más el cambio, ¿no? Y lo hago desde pequeña. Bueno, pues Blanca, Pere, oye, muchísimas gracias por acogernos en este edificio maravilloso del D-Factory, al que, reitero, están invitados los oyentes que quieren venir a visitarlo. Evidentemente. No solo los de hoy, que están compartiendo una tarde de radio. Ronen Cionín, muchísimas gracias por este ratito. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.